en un tema poco conocido en la cual recién se está en el país enrumbando este camino del estudio de la endocarditis. Como antecedente, se han realizado más o menos 50 estudios en los últimos 2 años de PET en endocarditis bacteriana. Como ven, recién se está en una curva de aprendizaje. La patología es una patología difícil, que se presenta con relativa frecuencia, es compleja, es grave siempre, y es un desafío diagnóstico para el cirujano, para el cardiólogo, para el infectólogo y para el imagenólogo. Entonces, dada la importancia del tema, como ya dijo el colega que me precedió, esto precisa de un conjunto de especialistas que estudien el paciente en forma interdisciplinaria. Lo fundamental cuando uno estudia endocarditis es recordar algunas cosas. ¿Cómo va? Ahí está. Lo primero que tenemos que recordar son algunas bases fisiológicas del miocardio para entender el PET. El miocardio es un omnívoro, es decir, dada el trabajo que tiene, el constante latir durante toda la vida, el miocardio es una gran fuente energética. Su principal sustrato son los ácidos grasos, pero cuando los ácidos grasos fallan, el miocardio tiene que hacer uso de la glucosa, y si la glucosa falla, tiene que hacer el miocardio uso de las proteínas y también de los aminoácidos. Pero recordemos que su sustrato principal energético son los ácidos grasos y la alternativa es la glucosa. La fluordesoxiglucosa puede ser marcada con el flúor 18, que es un isótopo emisor de positrones. A diferencia de la glucosa, que cuando es incorporada al miocito a través de los transportadores GLUT1 y GLUT4, la glucosa es metabolizada e ingresa al ciclo de Krebs, y la fluordesoxiglucosa no es metabolizada, queda retenida en el citoplasma. Y el concepto importante para entender su uso en la endocarditis es que los leucocitos, los macrófagos y los macrófagos y linfocitos CD4 y los leucocitos tienen transportadores de glucosa de tipo 1 y de tipo 3. Entonces, desde el punto de vista técnico, la inhibición del consumo de glucosa es un paso muy importante. Y me quiero detener en esto un segundo, porque son ustedes, los médicos cardiólogos y los cirujanos, que van a indicar el PET, pero tienen que conocer que tenemos que inhibir el consumo de glucosa para realizar el PET. Y este paso es, y aquí viene el concepto, absolutamente diferente cuando usamos el estudio de PET para la viabilidad miocárdica. Para la viabilidad miocárdica nosotros precisamos que la glucosa entre al miocardio para identificar el tejido viable. Entonces recurrimos a una sobrecarga de glucosa y muchas veces a la insulina. Para identificar un proceso infeccioso tenemos que hacer la inversa, es decir, inhibir el consumo de glucosa por el miocardio y esperar que el miocardio utilice su principal sustrato, que son los ácidos grasos. Entonces, una vez que nosotros logramos esto, ahora lo vamos a ver cómo hacemos, inyectamos al paciente una dosis baja de 15 milicuries de fluordesoxiglucosa y 60 minutos, 80 minutos después hacemos un PET. Y este PET tiene 2 partes. La primera parte es un PET regional, digamos, localizado solamente en el miocardio. Y a continuación hacemos un PET de cuerpo entero. Este PET de cuerpo entero va desde la cabeza hasta las rodillas. Y después tenemos la chance, si tenemos dudas en las imágenes que vimos, porque si no hay una buena relación entre el órgano blanco y el fondo, repetir un PET a las 2 o 3 horas para confirmar nuestras sospechas. ¿Cómo inhibimos el consumo de glucosa? Se han propuesto varios protocolos para ello. Uno de ellos es someter al paciente a un ayuno de 18 horas. Este protocolo no es muy fácil mantener a una persona prácticamente 24 horas sin alimentarse.
Otros protocolos sugieren un ayuno de 12 horas y hacer una comida rica en grasa 4 horas antes del estudio. O hay protocolos que establecen la administración de heparina fraccionada a dosis de 10 a 15 unidades por kilo, 45 minutos antes y repetir una segunda dosis 15 minutos después de administrar la fluordesoxiglucosa. No se conoce bien cuál es el mecanismo exacto por el cual la heparina ayuda a entrar la glucosa al miocardio. Y la combinación de estos protocolos de ayuno prolongado con una dieta rica en grasa o la combinación de ayuno más heparina. Cada centro elige el protocolo que desea. ¿Cómo se obtiene esta inhibición de la glucosa? Se ha recomendado que 24 horas antes el paciente consuma, por ejemplo, carne frita, pollo, pescado, hamburguesas, pancetas, huevo frito, aceite, manteca, agua, té y bebidas gaseosas. O sea, todo lo que le prohibimos al paciente cardiológico, ¿no?, para combatir las dislipidemias, se las permitimos por un día al paciente. Pero le suspendemos, ¿no?, le suspendemos todo lo que le aconsejamos. Las verduras, las papas, los boñatos, el pan, el arroz, en fin, las mayonesas, el ketchup, que son condimentos que tienen en su composición química glucosa, los lácteos, los chocolates, los caramelos, las bebidas alcohólicas, y aquí voy a hacer énfasis, los sueros glucosados. El suero glucosado alguna vez nos creó problema con algún paciente que fue a hacerse un PET para búsqueda de endocarditis. ¿Ah? Bien. Lo primero que hacemos es revisar cuál es la condición en la que está el paciente. Ustedes tienen una imagen donde la preparación es excelente, es decir, no hay captación de la fluordesoxiglucosa por el miocardio, y fíjense cómo el hígado tiene una mayor captación que el miocardio. Acá la preparación fue excelente. Una preparación moderada, fíjense que hay cierta captación por el miocardio, la aprecian mejor aquí en los cortes que se ve la pared lateral, y la captación es muy similar a la del hígado. Y una mala preparación del paciente es esta, ¿no?, donde toda la fluordesoxiglucosa se ha ido al corazón, y esto no nos va a permitir hacer una buena identificación diagnóstica. Es por eso que es tan importante la preparación en estos pacientes y que la tienen que conocer ustedes para supervisar que el paciente cumpla con la indicación. Acá les voy a presentar unos pocos ejemplos de PET de pacientes con diferentes patologías. Tienen un paciente de 48 años con una prótesis aórtica y un tubo mecánico, tenía un hemocultivo positivo a estafilococo y tiene un SV de 6.64. Fíjense que en este paciente, en realidad, el problema no estaba sobre la válvula protésica, sino estaba en el tubo mecánico, ¿no? Entonces, este es un dato importante. Y ahora van a escucharme hablar de lo que es el SV. El SV son las siglas de lo que se llama el valor estándar de captación. Este es un cálculo que hace los programas que hacen PET para calcular cuánto capta el órgano blanco, la lesión que nos interesa estudiar con respecto a los órganos vecinos, ¿sí? Y esto se calcula en base a la dosis de fluordesoxiglucosa que se le inyectó al paciente y al momento de hacerse el estudio, porque recuerden que la desoxiglucosa y el flúor tienen solamente una vida media de 2 horas. Entonces tenemos una ventana corta y tenemos que saber cuánto se inyectó, en qué momento se hizo el estudio, y todo esto se calcula matemáticamente con este índice de SV. Acá tienen otro paciente de 76 años, que 3 años antes se le había realizado una prótesis aórtica, presenta un cuadro clínico sospechoso, tiene un hemocultivo positivo para estreptococo y tiene un SV de 7.02. Las imágenes son muy claras.
otro paciente de 61 años, también con una prótesis, pero de tipo mitral, con un hemocultivo positivo y con un SUV aún mucho más alto, ¿no? De 10.61. Esto habla de que el proceso infeccioso es muy ávido y metabólicamente muy activo, ¿no? El SUV es un índice metabólico que no solamente se usa para los procesos infecciosos, sino también se usa en los procesos neoplásicos. Y se usa en forma rutinaria para cuando se evalúa la respuesta al tratamiento. Cuando ya se conoce una lesión y se hace un segundo PET, al paciente se compara el SUV del PET inicial versus el PET post-tratamiento, ya sea quimioterapia, para ver si ha habido una respuesta al tratamiento. Bien, acá tienen otro paciente. Este es un paciente que tiene un marcapasos implantado 4 años antes y tiene un cultivo positivo a estofilococo y un SUV también elevado. Otro ejemplo, un paciente también con marcapasos, pero colocado 20 años antes, un hemocultivo negativo, pero tiene un SUV de 9, y ustedes pueden ver cómo el trazador se localiza en el cable del marcapaso. Este paciente no está bien preparado porque fíjense cómo todo el miocardio, ¿no?, capta la glucosa, que es lo que no queremos, pero lo que tenía el paciente era claramente el cable del marcapaso. Bien, con respecto al SUV, cuando se ha estudiado en endocarditis, se ha establecido algunos límites de corte para el SUV. Fíjense que un límite de corte de mayor a 3.7 tiene una sensibilidad de 90.7% y una especificidad de 78% para el diagnóstico de endocarditis. Y si el SUV sube a más de 6.0, la especificidad es casi del 100%. Esta gráfica además muestra un índice de SUV. Este índice de SUV es la comparación del SUV en la zona infecciosa, dividido el SUV obtenido en aurícula derecha o en la vena cava superior. Esta es otra forma de cuantificar el proceso infeccioso. Y cuando se usa este índice, una tasa mayor de 1.69 también tiene una sensibilidad de 90% y una especificidad de 70%. Esto es solamente para repasar lo que dijo el doctor anteriormente. Clásicamente los criterios de Duke se basan en hallazgos microbiológicos, hallazgos clínicos y sobre todo hallazgos ecocardiográficos. El ecocardiograma tiene un tremendo valor en el diagnóstico de Duke. Yo creo que es el punto angular del diagnóstico de endocarditis infecciosa. El PET va a quedar indicado cuando los resultados ecocardiográficos no son dudosos o no concluyentes, ¿sí? Existen también una serie de criterios menores que también se basan en la presentación clínica, en los aspectos microbiológicos y en otro tipo de evidencia. ¿Y cómo se manejan los criterios de Duke? Generalmente lo que hace la aplicación de Duke es establecer la probabilidad de ese paciente que tenga enfermedad infecciosa. Es decir, confirma la endocarditis, la pone en un campo de duda o definitivamente la excluye. ¿Cómo interviene el PET en este aspecto? Y esta es probablemente la diapositiva más interesante de esta presentación. Esta autora, la doctora Pisi, estudió 92 pacientes con endocarditis, de los cuales 29 era definitivo y al hacerse el PET, 28 confirmaron y 1 fue excluido. 50 pacientes de su grupo tenían dudosos, de estos 50, 22 del PET se confirmó la endocarditis y 23 fueron rechazados. Y en el grupo de excluidos, prácticamente el PET solamente 2 pacientes confirmó la endocarditis. Entonces, ¿qué hace el PET? El PET lo que hace,
unido es aumentar la sensibilidad a 87% y mejorar y mantener igual especificidad con respecto a los estudios de Duke. Pero si se juntan las dos cosas, es decir, el Duke más el PET, la sensibilidad va a 90% y la especificidad se mantiene en 89%. Solamente la última diapositiva para mostrarles que existen algunos protocolos que se han propuesto para tratar la endocarditis. Uno de ellos es la sospecha clínica de endocarditis se puede dividir en 3 poblaciones. Si se va a trabajar sobre válvula nativa, sobre prótesis valvular o sobre aparatos implantables. Si a estas 3 condiciones las sometemos al clásicos criterios de Duke, podemos tener, si el Duke es positivo, prácticamente no es necesario el PET a menos que precisemos diagnosticar émbolos sépticos u otras patologías. Si es negativo, lo excluimos. Ahora, si el PET es positivo, hay que proceder a retirar la válvula o el aparato implantable, o si el PET es negativo, hay que hacerlo para buscar cuestiones sépticas o émbolos sépticos. El otro concepto que quería manifestarles es que el PET, cuando hacemos el cuerpo entero, nos sirve no solamente para diagnosticar émbolos sépticos, sino también para identificar otras patologías como las patologías neoplásicas que también pueden entrar en el diagnóstico diferencial del síndrome de origen desconocido. Y para terminar, algunas ventajas que tiene el PET: la alta resolución, la adquisición rápida, disminuye los casos de endocarditis dudosa, aumenta el diagnóstico de endocarditis y detecta lesiones vasculares. Hay que recalcar, si el PET se hace junto con la angio-CT va a identificar cuestiones anatómicas que no las ve la tomografía y cuestiones anatómicas que no las ve el PET, como son fístulas, abscesos, compromiso de las arterias coronarias, que no son identificadas adecuadamente por ecografía. Los falsos positivos, y esto para terminar, del PET están en relación a la inflamación, porque el PET no puede diferenciar, el PET con FDG no puede diferenciar lo que es una inflamación de lo que es una infección, hasta 3 meses después de la cirugía o 6 semanas después del implante de un marcapaso o de un aparato desfibrilador. Y los falsos negativos están fundamentalmente vinculados a las lesiones pequeñas, menores de 6 milímetros, o a la terapia antibiótica prolongada. Todavía no hay estudios que digan cuál es el momento, en qué momento de la antibiótico-terapia es el mejor momento para realizar el PET. Entonces, creo que con estos conceptos, si sugieran algunas cosas durante la charla y pudiera respondérselas con mucho gusto. Muchas gracias.